Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar contigo, Guamancio Rodríguez, nuevamente acá, después de unas muy justificadas vacaciones. Sí, ahí recorriendo algunas cosas que después compartiremos a ver si en nos este platicas, espacio. y sobre todo nos platicas y nos muestras algunas imágenes que yo creo que a nuestro público le dará muchísimo gusto La semana ver. entrante vas a ver. Bueno, sale. Y mientras tanto, lo que tenemos para hoy, qué buen programa, me encanta el programa de hoy, qué buena manera de iniciar la semana, porque tenemos teatro, artes visuales, cine, entrevistados aquí en el estudio. Vamos a platicar acerca de 2 libros que se publican. Así es, uno es de Alejandro Jodorowsky. Exactamente, y también aquí en el estudio vamos a tener este libro. Es un libro que nace a partir de una carta y que nos va a hablar un poco sobre aquello que fue el exilio en nuestro país, pero desde una parte muy personal y muy emotiva. Vamos a platicar de Shul Solar. Se presenta una exposición de este artista argentino en el Museo Carrillo Gil. Y también tendremos algunos de los momentos en los que se recuerda a Eduardo del Río Rius en el Museo del Estanquillo. Regresa a México una gran cineasta alemana. Esa es una de nuestras grandes notas, porque hoy, dentro de unos minutos, en el Teatro de la Ciudad va a comenzar la Semana de Cine Alemán y esta directora Doris Dörri, que ya estuvo, por cierto, aquí alguna vez con nosotros en este estudio. Bueno, pues ella es una de las grandes invitadas a este festival. Eso es una muestra nada más de lo que tenemos, así que por favor quédense. Comenzamos platicando de un pintor de caballete muy destacado, dibujante, grabador. Así es, se trata de un artista versátil y singular en cuanto al planeamiento de su propuesta plástica, pero también en su temática y sus formas de manejar lo fantástico, lo popular y lo lírico. Así fue recordado anoche el pintor mexicano Julio Castellanos. Él alcanzó la inmortalidad hace 70 años. A 70 años de su muerte, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, se llevó a cabo una mesa redonda para recordar al pintor Julio Castellanos. Julio Castellanos es un pintor mexicano muy importante que lleva a cabo toda su práctica pictórica a partir de los años 30, 40 sobre todo, porque nace en 1905. Es un pintor muy importante que tanto en la plástica como en la pintura mural y en la escenografía deja una obra trascendente y sobre todo para ese momento. Asimismo, incursionó también en el muralismo, aunque no forma parte como tal de la Escuela Mexicana de Pintura. Él más bien está más cercano a otro grupo conocido como los contemporáneos. Sin embargo, su práctica dentro de la obra mural, de la pintura mural, es también una de las más interesantes propuestas que hace dentro de la segunda generación de muralistas. Autor de numerosos frescos y de excelentes óleos, destacan en su producción los dibujos y las litografías. Y él lo que es muy interesante como pintor, y como decíamos, que se va a desligar de lo que es en ese momento la Escuela Mexicana de Pintura y todas las propuestas del muralismo, todo el nacionalismo, y nos va a brindar una obra pictórica que es verdaderamente icónica y que se puede decir única, pero finalmente es el mundo de Castellanos, es como si fuera el universo de Castellanos, y es un universo tranquilo, apacible, festivo, de alguna manera y surreal, fantástico. Fallecido a los 42 años de edad, se considera que no concluyó el ciclo que estaba proponiendo. De alguna manera se podría decir que no se le ha dado el valor que realmente tiene, pero evidentemente los críticos más connotados de la historia del arte mexicano, como puede ser yéndonos hasta la época de los años 30, 40, 50, un Justino Fernández, un Toscano, un Cardosa y Aragón, ya después vamos a decir Raquel Tibol, Rodríguez Prampolini, el mismo Olivier de Broa, todos ellos hablan de Castellanos y hablan de una manera siempre poniéndolo como un gran pintor con relación a las escenografías y las escenografías para ballet precisamente, que él participó con el Ballet de la Ciudad de México de Nelly Campobello. Él realizó unos telones maravillosos para el Palacio de Bellas Artes que medían alrededor de 8 metros por 10 metros y fueron rescatados en los años más o menos en finales del siglo XX, como en el año 2000 más o menos, y tenemos ya que resguarda el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Castellanos formó parte del Teatro Ulises de Antonieta Rivas Mercado y algunos otros escritores de la época. En su obra fueron recurrentes los retratos de sus amigos, sus autorretratos y las figuras femeninas. Durante las últimas 2 décadas de su vida, incursionó en la pintura mural junto a Juan O'Gorman. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, pues un recuento muy interesante de este pintor. Bueno, ya vamos a lo que les habíamos comentado, Sí. Laura, sobre esta importante cineasta. Cineasta, escritora, una artista multidisciplinaria, nos referimos a la alemana Doris Dörrie, quien regresa a nuestro país. Ella se integra a algunas de las actividades que en este momento hay en torno a la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, Laura, en donde, como saben todos los que están cercanos a este tema, el Instituto Goethe ha sido una pieza fundamental en el desarrollo y en la propuesta de estas películas que presenta este festival en nuestro país y que, bueno, también ha formado parte de la Semana de Cine Alemán que hoy comienza en el Museo de la Ciudad de México. Sí, el esto, Teatro de la Ciudad de esto México. bueno, la de la perspectiva de género que bien mencionas, Guamán, sí tiene mucho que ver con el trabajo que hace ella. Vamos a ver de qué se trata su participación. Yo soy muy tímida y la cámara me ayuda en comunicar con la gente porque puedo preguntar preguntas bastante tontas porque tengo la cámara y es algo que normalmente no se hace, ¿sabes? Pero al mismo tiempo soy muy curiosa y en ese sentido el cine o la cámara siempre me ayudó. Y plantarme en una realidad y al mismo tiempo contar una historia de ficción es algo que me interesa. Doris Dörrie visitó México para compartir parte de sus experiencias como cineasta, pero también como escritora. No tenía bastante coraje ser una escritora y por eso pensaba que escribir guiones era una manera para mí de esconderme y al mismo tiempo escribir mis historias, lo que quería contar. Y al inicio nunca sé si va a estar una película o una novela o un cuento corto, no sé. Desnudos, Soy linda y nadie me quiere son algunas de sus películas, las cuales niega rotundamente que sean calificadas como feministas. Sin embargo, reconoce que hay que luchar por la igualdad de género. No sé si hay un arte, un cine feminista al fin. Yo creo que debe ser para todos, para hombres y mujeres. Quizás existe una perspectiva más femenina, puede ser, pero al fin no es importante si es una obra de una mujer o de un hombre, ¿no? Es la única cosa que es importante es si te toca o no. Pero es importante hablar del feminismo porque sí, no es un mundo muy justo y tenemos que cambiarlo y por eso sí tenemos que discutirlo, pero al fin un arte feminista no existe, creo. La cineasta vino a México para impartir un taller en donde pudo escuchar diferentes historias y presentar Fukushima Mon Amour, su más reciente película. Dentro de sus planes a futuro está la segunda parte de Cerezos en Flor y buscar el financiamiento para filmar la historia de una madre ciega y su hijo gay. Es una relación muy suave entre la mamá y el hijo, pero el hijo no se puede separar de su mamá porque ella está ciega. Pero la mamá está convencida, como todas las mamás, todas las madres, que sí, tiene que encontrar su camino, su mismo, y tiene que separarse de su madre a sí, un punto. Y eso es un proceso muy doloroso, pero también es mucho de amor en mi historia. Noticias 22, Alberto Aranda.
Ahí estamos viendo un fragmento de estos cerezos en flor, o la flor de los cerezos, que es una obra maravillosa. Y además Doris Dory ha hecho también mucho teatro, ha hecho ópera, lo mismo Rigoletto, Madame Butterfly, ha trabajado con Daniel Barenboim, tiene un trabajo además de escritora de guiones, escritora propiamente de libros, cineasta y directora de teatro. Una de las destacadas artistas alemanas que ustedes la escucharon, habla un perfecto español, ha venido en muchísimas ocasiones y tiene una relación muy importante con mucho de lo que ha ocurrido en nuestro país. Por eso es que ella también, desde no solamente por la invitación de parte del Instituto Goethe a través de este festival, sino también desde su emoción, ella quería venir y estar aquí para trabajar con este taller. Y ya veremos la película, Laura, que pues, nos hace recordar a Hiroshima Mon Amour, por supuesto. De Alain Resnais, ¿no? Sí, basada en el libro de Marguerite Yourcenar. Así es. Perdón, Marguerite Duras. Duras, sí. Marguerite Duras. Bueno, vamos a platicar ahora de un gran personaje que es cineasta, novelista, actor, terapeuta de varios, bueno, adivinador también, en fin. Psicomago, Alejandro Jodorowsky. Sí, que reconoce en la poesía, que en la poesía ha encontrado el vehículo ideal para explorar muchas de sus inquietudes filosóficas. Vamos a ver su nuevo libro que nos introduce en un viaje esencial. Una idea, una reflexión, se abre camino en la mente humana, pero se hermana con la poesía para apelar a una forma de conocimiento que su autor denomina poesofía. Venerado por muchos y cuestionado por otros, Alejandro Jodorowsky presenta su libro Viaje Esencial, en el que con la brevedad del haiku aborda diversos temas. Yo creo que está más cerca así como del koan, del koan japonés y de la filosofía oriental, de todo ese tipo de poesía y de filosofía mística. En alguna vez que coincidí con él en la Feria de Guadalajara y de ahí, digamos, que no me sorprenda que acabe publicando libros de poesía. Me confesó que lo que más le interesaba de todo lo que había hecho era la poesía. Conocido por su cine, teatro, guiones y por su denominada psicomagia, Jodorowsky ha tenido como constante la exploración del foro interno, de la naturaleza humana. Exploración que paulatinamente ha hecho más breve. También publicamos hace 3-4 años un libro de Jodorowsky que se llama Ojo de Tigre, creo. Y justo era una amplia recopilación de sus tweets. Y se parecen en esto, ¿no? En que son como cortos, siempre tratando de dar perlas de sabiduría. Yo creo que sin duda Alejandro trasciende eso, porque él siempre fue alguien pues realmente muy interesado en el conocimiento de uno mismo y en la filosofía y en la materia propia de la vida, ¿no? Y creo que todas sus películas, sus novelas, sus libros autobiográficos, sus cómics, todos siempre están encaminados a tratar de desentrañar qué hacemos aquí, para qué. Viaje Esencial aparece bajo el sello Grijalbo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, poesía. No podía faltarle tampoco la poesía de Alejandro Jodorowsky. Bueno, vamos ahora a una pausa y al regresar tendremos algo sobre artes plásticas, Laura. Sí, ya van a ver de qué se trata. Y continuamos con la escena, Mancini. Así es, vamos con teatro. Emilio Carballido es uno de los grandes dramaturgos de nuestro país, de una generación integrada por otros veracruzanos, entre ellos Hugo Argüelles, por ejemplo. Y bueno, un poquito mayor, Rafael Solana, ellos veracruzanos, son fundamentales para entender el teatro en nuestro país. Pero hace 23 años fue puesta una obra de Emilio Carballido que hoy vuelve a tener otro significado. Vamos a conocerla. Una parvada de diferentes aves es trasladada ilegalmente a bordo de un avión con destino a París. Durante el vuelo, escapan y entran en contacto con los pasajeros.
Así inicia Loros en Emergencia, obra de Emilio Caraballido, que ahora es adaptada a la danza para los más pequeños. Va a haber títeres, va a haber acrobacia, hay telas. Vamos buscando los elementos que digan lo que tienen que decir. Entonces, de repente los personajes salen en títere y luego ya salen en realidad. Entonces, es la hermosa. Están en el aeropuerto, una niña no quiere ir donde se la llevan. Finalmente, lo que vamos haciendo es como jugando también con las distintas escenas para poderlas complementar. Acompañada por un amplio espectro musical que va desde el siglo XVIII hasta piezas de corte folclórico y popular, Loros en Emergencia aborda el tráfico ilegal de aves exóticas, ambientándose por igual en París que en Tabasco. Lo que nosotros estamos buscando es la interacción directa con los niños, la interacción humana y no la interacción de un aparato con los niños, sino estamos tratando de buscar cómo ellos también nos gritan y nos dicen, no, corran, hagan, no, ahorita no, ahí viene el veterinario. Entonces ya empieza la parte donde ellos también aportan. Surgida en 2012, Loros en Emergencia es la primera pieza infantil de Viviana Basanta, la cual se refresca con sugerencias del cuerpo de baile, compuesto por casi 20 miembros. Yo creo que estamos las compañías de danza ya tomando en cuenta que también es nuestro público futuro, o que también podemos generar el interés suficiente en los niños para que sean bailarines, para que entren a la danza, para que vean que es una parte con la que pueden complementar su vida o hacer algo que les pueda generar pues alegría. Loros en Emergencia, de la compañía México en Movimiento, ofrecerá una temporada todos los sábados y domingos entre el 12 y el 27 de agosto. La cita es en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque a la 1 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Enseguida les vamos a platicar acerca, Huemantzin, de un proyecto que ha sido, yo creo que la expresión se vale, largamente acariciado en diversos momentos de nuestra historia, de la historia de las instituciones, y que ahora, bueno, ya afortunadamente se concreta. Así es, y es a través del respaldo de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, como la música de los siglos XVII, XVIII, por poner un inicio de trabajo, tendrá ya una representación a partir de un esfuerzo académico. Es la Academia de la Música Antigua, que efectivamente abarca por lo pronto esta etapa, pero seguramente se irá extendiendo hacia el pasado. Así es. ¿No? Vamos a ver. Estamos entusiasmados. Por primera vez en México se crea la Academia de Música Antigua con el respaldo de una institución educativa como la UNAM. Esta academia ha becado a 13 jóvenes de 78 aspirantes y su sede será en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Es un proyecto que es artístico y al mismo tiempo académico. Se trata de darles todos los elementos a estos jóvenes músicos profesionales para que desarrollen sus capacidades dentro de la interpretación barroca, con todas las sutilezas y enormes cambios que representa frente a la interpretación contemporánea. Esta academia tendrá su propia orquesta en la que poco a poco se le dotará de copias de instrumentos antiguos. A partir de ahí, la propuesta podría ser, y sin asegurarlo, pero lo más lógico es integrar un par de traversos, ¿no? Después un par de oboes, ¿no? Y después, por supuesto, si nos da un tercer, cuarto escalón este proyecto, pues integrar idealmente unas trompetas naturales y percusiones, ¿no? Para tener, digamos, la orquesta completa. La academia comienza con la consideración del tipo de músicos que se forman actualmente en nuestro país. Por ello, la orquesta se integra con cuerdas, bajo continuo y clavecín. Ello determina los programas de los conciertos, donde interpretarán obras de Bach, Händel, Corelli, Telemann, Vivaldi y Purcell, entre otros. Hay que tener los pies de plomo en un proyecto en donde se antoja, por cierto, ¿no? Tener ya una orquesta armada, pero el objetivo siempre será académico. Músicos como Raúl Moncada, Eunice Padilla y Horacio Franco, grandes representantes de la interpretación de la música históricamente informada, forman parte del Consejo Asesor de la Academia. Tiene tanta valía y tiene tanta representatividad porque finalmente lo que no se ha hecho en las escuelas profesionales de música se va a hacer por primera vez por fuera, pero dentro de la UNAM.
dijéramos, y eso pues va a ser muy capitalizable a largo plazo. Estaremos también a partir de ahora invitando una buena cantidad de grupos internacionales que estarán presentándose en distintos espacios de la propia universidad, y la condición sine qua non por la que los estamos invitando, grupos del más alto nivel, es que puedan trabajar también con los jóvenes de la academia. Algunas de las agrupaciones internacionales que estarán en México para estos motivos serán los franceses de Le Poème Harmonique y Le Cycle. También, miembros de la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca colaborarán con su similar de la UNAM, y junto con ellos tendrán su primer concierto el 26 de agosto en San Ildefonso y el 27 en el marco de la Feria Universitaria del Libro. Noticias 22, Huemansin Rodríguez. Esta noche nos acompaña Vania Rojas, directora del Museo Carrillo Gil, para platicarnos de una exposición que conmemora 130 años del nacimiento de Jules Solar, un artista argentino, un pintor exuberante, excéntrico, un gran personaje, pero también un gran artista que estuvo presente, Vania, en una época en la que las vanguardias están surgiendo, en la que hay revoluciones en todos los campos, y en esta efervescencia surge un personaje profuso en cuanto a sus colores, en cuanto a sus formas, pero también en cuanto al discurso que tenía sobre temas como el ocultismo, su conocimiento sobre la astrología, su conocimiento sobre los idiomas, un inventor de lenguas, un artista de la fantasía. Es correcto, Jules Solar es uno de los artistas más representativos de la vanguardia argentina de mitad del siglo XX, y en esta ocasión el Museo de Arte Carrillo Gil ha hecho una alianza muy importante con el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina, y es una muestra curada por una de las investigadoras más importantes argentinas, que es Cecilia Rabosi, quien ha trabajado durante más de 10 años el tema de Jules Solar. Después de que la Fundación Pan Club ha hecho un catálogo razonado finalmente de la vasta obra de Jules Solar, finalmente en esta alianza el Museo de Arte Carrillo Gil y el Museo Nacional de Bellas Artes logran tener esta muestra. Si bien Jules Solar ya había sido un artista que había estado en México hace algunos años en el Museo Tamayo, para esta ocasión tenemos más de 100 obras que representan la larga trayectoria de Jules Solar, dividida en 6 núcleos temáticos, en las cuales se abarcan temas como la arquitectura, la música, el teatro, la escritura, la lengua, todas estas disciplinas donde Jules Solar estuvo involucrado de una manera cercana a los más prodigiosos representantes de estos géneros, pero también en la manera en la que Jules Solar todo lo concebía, ¿no? Un estudio y una transformación. Entonces vamos a encontrar una muestra muy completa, una muestra que va a abarcar como todos estos temas y todas estas épocas en las que trabajó Alejandro Óscar Jules Solari. Básicamente, entonces, la muestra está integrada por piezas que provienen de Argentina, del Museo de Bellas Artes. Básicamente, sin embargo, aquí hay un dato muy curioso. Quisimos integrar con la anuencia de la propia curadora Cecilia Rabosi, quisimos integrar algunas piezas de colecciones mexicanas que no se han visto. ¿Son colecciones particulares? Privadas, exactamente. Porque ¿en qué museos podríamos encontrar obra de...? En museos públicos no, pero en colecciones privadas logramos localizar algunas de estas piezas, que además hay una anécdota muy particular. En este catálogo razonado del cual yo te hablaba, las piezas estaban identificadas, pero no se sabía en dónde estaban localizadas las piezas. Y finalmente con este trabajo conjunto pudimos identificar que las piezas estaban en México y están expuestas en la sala del Museo de Arte Carrillo Gil. ¿Hasta cuándo se puede disfrutar de esta muestra que ya fue inaugurada? Es una muestra que va a estar hasta finales del mes de octubre y que además hay muchas actividades en torno a la muestra de Jules Solar. Recordemos que a él le gustaba no solamente inventar, sino transformar lo ya inventado. Entonces, por ahí vamos a tener activaciones de una de las obras maestras de Jules Solar, que es el panajedrez, que es el ajedrez modificado a través de signos, letras y números, en las cuales se generaban
poemas, música y bueno, se han hecho algunas réplicas de este pan ajedrez para que la gente tenga oportunidad de jugar este juego que había inventado Jules Solar. Y que además maravillaba mucho a sus contemporáneos, como por ejemplo a Oliverio Girondo, al propio Jorge Luis Borges. Efectivamente, Jorge Luis Borges fue un amigo muy, muy cercano de Jules Solar. Jules le dibujó varios de sus libros, le ilustró varios de los libros a Jorge Luis Borges. Había una amistad muy, muy cercana y fue un referente para la plástica argentina. Es importante que todo el público que ve el programa de Canal 22 pues vaya al Museo de Arte Carrillo Gil y vea las maravillas que hizo Jules Solar a través de la acuarela, de los documentos particulares, los libros que hay de la propia biblioteca de Jules Solar. Y es una gran oportunidad porque se ha hecho una muestra muy completa con obras realmente muy importantes para la plástica argentina y referencias para México también. Ahora, su obra anteriormente se presentó en esa muestra que nos mencionabas. Él estuvo en México, tuvo relación con los pintores mexicanos, tuvo presencia en nuestro país en esta época, digamos, en la época, me parece que él vivió hasta los años 60, ¿no? Sí, estamos festejando el 130 aniversario de Jules Solar. Es un artista que atravesó el siglo XIX y llegó al siglo XX. Pues no estuvo en México, pero sí hubo una relación seguramente muy importante porque él estuvo en esa etapa importante en París, en donde todos los artistas y pintores se reunían en los años de 1915, 1917, años en los que el propio Diego Rivera estuvo también en París, pero bueno, sí hay un trabajo ahí muy importante de cómo él influyó en la plástica argentina y obviamente hay una relación también muy cercana entre artistas con los que trabajó Jules Solar y los muralistas mexicanos, ¿no? Recordemos que Siqueiros, por ejemplo, es una de las piezas fundamentales e influencias más grandes en el arte argentino. Bueno, hay un vínculo también quizá con artistas como Paul Klee. Efectivamente, una influencia muy clara entre estos artistas europeos para desarrollar el trabajo de acuarela en Jules Solar, la línea y el trabajo de color que se desarrolla en la muestra, pues vamos a identificar cosas muy claras de Paul Klee o de Kandinsky incluso, ¿no? Vasily Kandinsky. Así es. Efectivamente, sin embargo, bueno, también con temáticas muy particulares y con trabajos que tanto tienen elementos figurativos como elementos pues más abstractos. A veces se le ha querido identificar como parte de estas corrientes, hablando de las vanguardias de la época, como un artista del surrealismo, pero en realidad no tiene las características de los surrealistas, ¿no? Efectivamente. Como René Magritte, por ejemplo, ¿no? Claro, efectivamente creo que esta identificación a lo surreal se debe a ciertos personajes que él traza en estas piezas. Pero creo que más bien tenemos que verlo como un artista multidisciplinario de principios del siglo XX, muy adelantado a su época, en el cual hoy lo vemos en el arte contemporáneo de manera muy frecuente, pero un artista que tiene la posibilidad de mezclar la música, la ciencia, el esoterismo, la escritura. Recordemos que Jules Solar también formuló dos lenguajes, el neocriollo y la panlengua, para poder modificar ahí también los sistemas en los cuales Latinoamérica y el resto del mundo podían comunicarse, ¿no? Un artista que además de trabajar específicamente en una obra plástica, trabajó en sistemas de organización para la sociedad, que eso es lo que me parece más destacable del propio Jules Solar, ¿no? Siempre pendiente y siempre preocupado por un sistema en el cual a través de lengua, a través de música, a través de su propia obra, la gente pudiera modificar su manera de cómo relacionarse, y eso es lo que más interesante vamos a ver en todo el concepto del trabajo de Jules. Vania, muchas gracias. Invitación irresistible, ya estuvieron viendo seguramente por acá algunas de las imágenes
que se presentan, un espléndido recorrido por un museo que además es bellísimo, que es un placer estar por allá, así que muchas gracias por hacernos esta invitación, Vania, y por lo pronto nos vamos a una muy breve pausa. Volvemos enseguida. Ahora con los detalles, Numancín, de lo ocurrido en torno al homenaje que se le rindió a Eduardo del Río Ríos. Así es, hemos hablado aquí en Noticias 22 a partir del martes cuando se dio a conocer su fallecimiento. Ayer también las reacciones en torno a el último adiós, pero como les mostramos ayer, el Museo del Estanquillo ha sido uno de los lugares importantísimos para compartir gran parte del trabajo de Eduardo del Río Ríos que tenía en su colección Carlos Monsiváis, pero que también lo podemos vincular en la forma en la que ese ensayo con caricatura influyó en otros grandes caricaturistas que han formado parte de la colección de Carlos Monsiváis. Por ese motivo, en ese lugar, en el Museo del Estanquillo, hoy se le ha celebrado un muy merecido homenaje a Ríos. El universo de Eduardo del Río Ríos, sus comunidades, San Garabato de las Tunas y sus habitantes, entre ellos los agachados, los supermachos, Juan Calzoncín, Don Perpetuo del Rosal y Doña M, fueron recordados en el Museo del Estanquillo, donde familiares, amigos, colegas y alumnos del caricaturista mexicano realizaron un homenaje póstumo. Quiero decir que el colmo de un ateo es irse al cielo. Y Eduardo del Río Ríos se ganó a pulso su entrada al paraíso, pero no aspiraba a ir allá. Entre otras cosas, nunca tuvo muy buenas relaciones con Dios. Mi papá siempre había rechazado todo tipo de homenajes, pero él nos dio permiso de hacer uno cuando pues, se muriera, entonces ya toca, ¿no? Pero él siempre dijo que el mejor homenaje que le podemos hacer es leer sus libros, y creo que sigue teniendo razón. Por un lado, amplió sin duda alguna el horizonte de la temática de los moneros. Por otro lado, yo diría que renovó el lenguaje de las caricaturas que él hacía y evidentemente pues fungió como un gran divulgador de temáticas, de temas que en términos generales quizás estaban alejados sin duda alguna de un gran público. Creo que si pensamos esto como un final es porque estamos entendiendo algo mal. O sea, todo lo que nos dio, ¿qué hacemos nosotros ahora con eso? Todo lo que él pensó que era importante, pues, ¿por qué pensó que era importante? ¿No? Hay que volver a pensarlo y no dejarlo como solo en un libro que está en un estante y que pues termina siendo un objeto. Ríos nos enseñó a muchos a pensar, a ser libres, a luchar, a ser rebeldes, a cuestionar y a reírnos ante nuestras tragedias. Él nos enseñó que los mexicanos nos reímos cuando nos duele y nos dolemos cuando reímos. Hoy, en este día de duelo, puedo decir que a cada rato me asaltan recuerdos de él y me dan al mismo tiempo alegría y dolor. En este día de luto les puedo decir que solo me duele cuando me río. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues una gran manera de recordarlo, de tenerlo presente con este humor, con esta claridad de pensamiento, con esta agudeza, con esta ética que tenía Eduardo del Río Ríos. Así es, y seguramente seguiremos hablando de él en muchísimos momentos, dado que el trabajo que ha dejado en los libros previos, Laura, más los pendientes dos que sabemos, seguirán dando mucho de qué hablar aquí en la cultura de nuestro país. Ahora vamos a platicar acerca de una obra donde hay perversidad. Desamor. Perversión. Desamor, una tendencia o una pues deriva hacia la autodestrucción. ¡Qué barbaridad! No, bueno, es un cóctel molotov, ¿no? Tremendo. Esos son ingredientes, efectivamente, de la nueva obra de Sebastián Sánchez, quien actualiza la historia de Eda
Hedda Gabler. Nada más y nada menos, una de las grandes obras de Henrik Ibsen, uno de los destacados dramaturgos nórdicos que tenemos en memoria, Su casa de muñecas y Hedda Gabler, que ha sido representada constantemente por el teatro británico. Esta es su versión. Hedda Gabler representa el más alto grado de la contradicción humana. Es la imagen de una reivindicación ilimitada de libertad, del rechazo de toda obligación y de toda responsabilidad, unido a la debilidad que se deja esclavizar por la nulidad extrema. Hedda Gabler, convertida en Irene Gálvez, retorna a escenarios capitalinos gracias a la adaptación y dirección de Sebastián Sánchez Amunátegui. Hedda Gabler es uno de los mayores éxitos del escritor y dramaturgo noruego Henrik Ibsen. Se trata de un retrato realista y psicológico de la alta sociedad de finales del siglo XIX. A él le tocó como este cambio de la revolución industrial y ahora viene como un cambio de una revolución tecnológica muy fuerte. Pero un poco los problemas que nos están pasando, que es este aburrimiento, también del que hablaba Marx, ¿no? El aburrimiento de la burguesía, aquí se refleja muy bien y nos damos cuenta que lo que le pasaba a Hedda Irene hace 150 años, 200 años, es un poco lo mismo que está pasándonos ahorita, replicado en millones de personas. Aún con tablet en la mano. Con un tablet en la mano, exactamente. Ibsen fue criticado en un principio a causa de la naturaleza de la protagonista, la cual no respetaba los ideales y la moral de la mujer de la época. Se podría hacer un estudio de la maldad y un estudio del aburrimiento. Es decir, a mí lo que más me pareció interesante y como que lo que más quería rescatar era eso, ¿no? Una mujer que se siente que tuvo todo y que de repente se dio cuenta que no generó ninguna herramienta para poder sobrevivir el mundo contemporáneo, ¿no? Una mujer que de cierta manera termina apartada de todo por voluntad propia y por la clase social en la que nace y se desenvuelve, y de repente este aburrimiento no le permite crecer. En su original apuesta escénica, Sánchez Amunátegui, con 2 actrices, 3 actores, Jessica Sandoval, Raúl Mendoza, José Ramón Berganza, Bernardo Benítez y Karina Lechuga, una mesa, 2 sillas y un piano con su banco, todo ello dentro de un cubo dorado, logra recrear el complejo universo ibseniano. Bueno, a mí ya sabes que me gusta la economía de los recursos, digamos, ¿no? Y también la obra original tiene 7 personajes. Sentí que había 2 que yo no los necesitaba para contar lo que a mí me interesa contar de Hedda. No vaya a ser que alguien recaiga en sus antiguos vicios. Alberto puede aventurarse en ellas. Algo dijo. Alberto, amigo, cuando recibí tu mensaje esta mañana no lo podía creer. Los invito a ver Irene, una adaptación libre de Hedda Gabler, de Ibsen. Estamos en un teatro los sábados y domingos, los sábados a las 7:30 y los domingos a las 6 de la tarde. Todo agosto, no se la pierda. Con información de Salvador Perches Galván, Jocelyn Ontiveros. Tú misma te convencerás de ello cuando sepas. Algo que les habíamos anunciado hace tiempo, que ya se aproximaba, la primera Feria Internacional del Libro Judío, que el libro judío está presente en cualquier feria, en todas las ferias, pero aquí tiene un lugar especial y es un espacio para mostrar un acervo, mostrar novedades y también reflexionar. Y encontrarse con grandes escritores, porque en esta feria que en este momento ustedes pueden visitar en el Centro Cultural Bella Época, se dan cita escritores, por ejemplo, de la talla del israelí Nir Baram, autor de novelas como La sombra del mundo y Las buenas personas. I don't know, I think that the book tried to explain the conflict in a way that will be interesting for readers outside of Israel. Invitado a la Feria Internacional del Libro Judío, Nir Baram conversó sobre el documental que codirige y que surgió a partir de su más reciente libro de no ficción, A Land Without Borders, que aborda el conflicto palestino-israelí desde las perspectivas de ambos pueblos. This is what I wanted to do. I wanted to open the range of the conversation to everything, not just this war or this, to everything. Let's talk about the whole conflict, and this is what I think what you get. Ni el proceso de escribir el libro ni el de hacer el documental fueron fáciles para Nir Baram, que encontró reacciones y comentarios nada amables por parte de sus entrevistados,
especialmente dos de ellos, un hombre y una mujer palestinos. On a personal level, I like both of them. And by the way, we are still in touch. I even like him. For political, in the political sense, it was sometimes difficult, but not so much because I came to listen. And I didn't came to listen to my ideas. I came to listen to their ideas. But I didn't took it personally. It didn't insult me because this is their political ideas. And I wanted all the people in the book and the documentary to express exactly their political ideas without considering me, without feeling that they need to talk to me and to appease me. That was the most important thing for me. En cuanto a qué tipo de solución sería la más eficaz para poner fin a este conflicto, Nir Baram no cree que sea lo más importante ahora. We need like a process of reconciliation. Without a process, there is no solution. So we are talking for 40 years about the solution. It will be 2-state, 3-state, 1-state, all this bullshit, which is not very important because we cannot solve the conflict without any understanding between the both sides, between any understanding of the narrative of both sides. La Feria Internacional del Libro Judío se inaugura mañana a las 6 de la tarde en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Irma Gallo. Una muestra de las presencias que podrán disfrutar allá. Así es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros, volvemos de inmediato aquí a Noticias 22. Romancing, vamos contigo para platicar con Diego Gaspar, quien nos presenta su libro La Carta del Abuelo. Adelante. Muchas gracias, Laura. Así es, está con nosotros nuestro buen compañero Diego Gaspar sobre este libro. Bueno, primero cuéntanos, Diego, es un gusto estar contigo y que conversemos sobre una novela, tu primera novela. Correcto. Pero que tiene tintes emocionales, tiene tintes personales, de historia familiar, sí, de historia con H mayúscula, pero al mismo tiempo es una novela. Fíjate que, gracias por la invitación, ¿no? Es un gusto estar aquí en el canal. Yo la definiría como una colección de sentimientos que trata de indagar en un hecho que nos ocurre a todos desde que nacemos, ¿no? Que es la filiación. O sea, todos somos parte de una familia, integrantes de un cuerpo filial. Y ese cuerpo filial te dota de diferentes cualidades, ¿no? Entonces yo lo que hago con esta novela es buscar dos resonancias claras, la filiación y la reconciliación, a través de una historia muy genuina entre dos hermanos gemelos, que encuentran o intuyen que hay una carta de su bisabuelo en un rincón familiar, encuentran esa primera carta y a partir de ahí empieza una saga familiar que se va desdoblando a lo largo de la novela y que quiere encontrar al final respuestas a problemáticas filiales o familiares que todos tenemos, ¿no? Hay gente que odia a su padre, hay gente que odia a su madre, o por el contrario, ¿no? Que tienes una idolatría especial por algún tótem familiar. Esta historia es, sobre todo, un homenaje a las familias y a la integración familiar en torno a historias que se van dando en la vida cotidiana, ¿no? De las personas. Bueno, la historia tiene que ver, por supuesto, desde esta perspectiva, pero tiene un marco histórico que es fundamental, en el cual también podemos reconocernos aquellos que sí o no tengamos algún vínculo inmediato con España. Quiero decir que esta carta de Julián es escrita antes de ser fusilado en 1940, después de haber sido hecho prisionero en París. De ahí lo llevan a Orléans, de Orléans a Tours, de Tours a Bordeaux, de Bordeaux a Irún, en la frontera entre España y Francia. De Irún se lo llevan a Bilbao, de Bilbao a Madrid, y ahí es donde acaba esta historia de este personaje, muy joven, 41 años. Sí, 40 años, cuando lo fusilan tiene 40 años. Yo esa carta que escribe una vez que le dictan sentencia de muerte, me la regala mi mamá, y yo a partir de esa carta desarrollo la historia. Desde luego, la novela no es una novela histórica, es una novela ficcionada, y tiene sobre todo el motivo de encontrar
ese reconocimiento, ¿no?, en la familia como un ente muy protector, pero también un ente que te puede generar muchas discusiones en torno a ti mismo, ¿no? Esa colección de sentimientos que yo creo en la novela tiene mucho que ver también con esta persona que para mí fue un tótem familiar durante mucho tiempo y le hago un reconocimiento a través de estas letras, ¿no? Yo creo que todo mundo tiene una potestad y es una potestad muy interior de comentar o platicarte a ti mismo, ¿no? Lo que hago en esta novela es eso, ¿no? Y es una historia muy, muy sencilla. Dos hermanos se encuentran la carta y van a trazar o retrasar la ruta del abuelo cuando lo detienen hasta que lo fusilan, ¿no? Entonces el lector se va a encontrar con una novela que busca reconciliación, que busca intimidad, pero que también busca universalidad, ¿no? Al mismo tiempo es una novela que puedes llegar a entender los rasgos de la filiación a través de una historia coloquial, ¿no? Digamos, una historia sencilla, orquestada de forma natural, pero que tiene además un componente de reconciliación. Todos somos héroes de nuestras propias historias y también villanos en las historias de otros. Estoy de acuerdo, sí, completamente. Y eso me llama la atención cuando leo tu libro, porque me recordó un poco ciertos trabajos que hizo William Faulkner. Quiero decir, Faulkner tiene algunas novelas en donde está la visión de esa historia que cuenta la novela, sí, desde los ojos del hijo, de la madre, del padre, de la otra hija, del que los vio pasar. Y de alguna manera sí tienes a tus propios familiares. Es un concierto de miradas que se cruzan. Sí, estoy de acuerdo. Esa colección sentimental tiene varios puntos de vista, ¿no? Incluso yo durante la novela cambio la narrativa, la voz, se la doy a diferentes personalidades para que encuentre un eco mucho mayor. Ese recurso literario lo que da a la novela es una mayor, o por lo menos un mosaico de comprensión a este tipo de cosas que tienen que ver con la familia, con el entramado familiar y sobre todo con la búsqueda de encontrarte a ti mismo a través de encontrar a las demás personas, ¿no? En la novela, los dos hermanos al final, además de reconocer y de encontrar en la figura de su bisabuelo una figura increíblemente poderosa, honesta, valiente, también encuentran algo muy importante en ellos mismos, ¿no?, que es la reconciliación propia y la posibilidad de seguir existiendo en un entorno filial, ¿no? En un entorno familiar que te marca, que te convulsiona a veces, pero que también te define, ¿no? Te define como persona y te define como individuo en un mundo muy complicado. Oye, Diego, tú fuiste futbolista, sí, y tienes un par de libros en donde hablas sobre el fútbol. Uno de ellos son las historias de aquellos deportistas amateurs que buscaron convertirse en profesionales pero que no lo lograron. Entre esas historias hay muchos elementos que tienen que ver con la fragilidad y no hay mejor conciencia de ello que en un deportista. La fragilidad es de aquello que te define si puedes seguir o no. Sí. Y en este libro está la fragilidad emocional. También es definitorio la forma en la que hablas de tu familia, sí, a partir de las emociones como un elemento de vulnerabilidad. Sí, porque además yo creo que todos los seres humanos tenemos una franja de vulnerabilidad y de fragilidad que no la expresamos, ¿no? Por momentos no la expresamos, pero está presente. Yo lo que quiero hacer con esta novela es dotar al lector de una historia genuina, trascendental, pero que además tiene una semilla de búsqueda constante, ¿no? La fragilidad en los seres humanos detona creatividad, detona ganas de hacer las cosas y sobre todo detona la búsqueda de ser feliz, ¿no? Al final, todas las vidas que nos acompañan o las vidas familiares que están atrás de nosotros tienen un eco que nos distingue. Ese eco que yo platico en la novela tiene que ver con la reconciliación, sobre todo, ¿no? ¿Conciliación o reconciliación? La reconciliación me gusta más, ¿no? Porque la reconciliación parte de un hecho que ocurrió y te puedes volver a encontrar con ello, ¿no? Tú tienes, tú naciste en 1972, sí, más correcto, o menos, ¿no? Estoy chavito todavía. Digamos que hoy tienes más años de los que tenía tu bisabuelo cuando fue fusilado. Sí, sí. Este paralelismo, ¿cómo te ubica frente a él y frente a la historia familiar? ¿Sabes lo que pasa? Yo en esta novela encontré muchos ecos para volverte mejor persona, ¿no? O sea, encontrar en vidas paralelas a la tuya o que tienen algo que ver contigo una valentía de ese tipo, porque además imagínate la situación, ¿no? A este personaje lo
lo arrancan del seno familiar en París, se lo llevan a través del recorrido que mencionaste hasta Madrid, hacen un consejo de guerra sumarísimo y tiene 10 minutos antes de morir la posibilidad de hacer algo. Y él lo que prefiere hacer es hacer una carta, ¿no? Y la carta es una carta testimonial, es un testamento político y literario de este hombre increíble, ¿no? Entonces, a tu pregunta, yo creo que la posibilidad es inmensa, ¿no? Yo creo que todos los lectores de esta novela en particular, me gustaría que encontraran la voz de diferentes personajes de una familia normal, pero con un carácter universal, ¿no? Y sobre todo con un eje conductor que tiene que ver con la figura de este hombre, ¿no? Estamos en un momento histórico de gran pragmatismo, en donde nuestra idea de bien y mal está relacionada más con los personajes poderosos con los que nos estamos vinculados que con aquello que está bien o mal, ¿no? Aristóteles decía, nosotros dentro de nosotros mismos sabemos cuando algo está bien hecho y cuando no hicimos algo bien. Tú estás hablando sobre bien y mal, pero no en esta fuerza que se pelea, no es cielo y infierno, es más con condicionantes, es más con detalles, es más con circunstancias. Y con ¿no? silencios, ¿no? Fíjate que hay un tema muy importante que yo quiero que el lector descubra en la novela, que tiene que ver con los misterios que tú señalas, ¿no? Hay misterios que tienen encantos atrás de ellos, ¿no? La filiación es uno de ellos, ¿no? O sea, nos convertimos mucho en una especie de patriotas sentimentales, ¿no? O sea, ¿cuántos actos de heroísmo hay en este tipo de situaciones, ¿no? Este acto de heroísmo de mi bisabuelo yo lo quiero homenajear, ¿no? A través de esta novela y obviamente retrotraerlo a lo que tú dices, ¿no? Al contexto actual, ¿no? Hoy en la actualidad es muy difícil encontrar que un ideal se vuelva una conducta real, ¿no? Al contrario, ¿no? Estamos como que muy acelerados en nuestras vidas. Esta novela pretende también ser un pequeño remanso para encontrar ese tipo de patriotismos y de heroísmos que se dan todos los días y que pasan desapercibidos, pero que ahí están, ¿no? Que los encontramos muchas veces. Entonces sí hablo del bien y del mal como condicionantes, pero también hablo de una colección sentimental o de un diccionario sentimental que busca recuperar la esencia del ser humano, que es, en una palabra, sentir, ¿no? O sea, volver a sentir para poder actuar y ser nosotros mismos, ¿no? Eso creo que es el núcleo de la novela. Perfecto, pues enhorabuena por ese trabajo, La carta del abuelo, Diego Gaspar, que edita Suma. Nos queda nada más una pregunta, Diego, cuéntanos rápidamente dónde va a ser presentado este libro, cuál es la ruta crítica que tienes planeada para hablar sobre la carta del abuelo. Empieza una serie de entrevistas esta semana y la que viene, vamos a hacer todavía no hemos definido el lugar de la presentación. La editorial quiere hacer una presentación grande, importante, y les avisaré con tiempo, pero estamos en esa ruta y seguramente en estas semanas estaré en algunos otros medios promocionando la novela. Perfecto, pues ya estaremos al pendiente. Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros y por compartirnos esta historia de lo macro a lo micro y de regreso, sobre las emociones y sobre lo que significa ser un héroe, en qué momento, bajo qué circunstancias. Gracias, muchas gracias. Bien, pues con esto llegamos al final de Noticias 22. Gracias, Laura Barrera. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Me parece que tenemos tiempo para música. No, ya no tenemos. Se las debo para mañana. Buenas noches. Hasta luego.